Buenos días, ingeniera y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y está conformado por Brian Alexi, Gabriela Lisset, Edwin Ernesto y mi persona. Como tema tenemos cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas regulares e irregulares. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. La conclusión, la introducción sería: mediante esta presentación daremos a conocer las áreas y perímetros de figuras geométricas regulares e irregulares con sus respectivas fórmulas y ejemplos de cada uno de ellos. Siguiente. Eh, ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica plana limitada por una poligonal. Aquí podemos ver ejemplos de polígonos regulares y polígonos irregulares. Como dato tenemos de que las figuras regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales, y las figuras irregulares tienen todos o algunos de sus lados y ángulos desiguales. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos, que en los regulares sería el triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, enágono, y así hasta el que podemos ver ahí. Y en los irregulares estaría el triángulo también, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono y octógono. Seguiría mi compañero Brian. Buenos días, hoy me tocó el área y perímetro de figuras geométricas. Sabemos que un área es una medida bidimensional, por lo que usamos medidas cuadradas como metros cuadrados o centímetros cuadrados para medirlo. El perímetro es el cálculo de sumar las longitudes de todos los lados de la figura, ya que el perímetro es una longitud que usamos unidades unidimensionales como metros o centímetros para medirlo. Ahí vemos una tabla de fórmulas de área y perímetro, donde dice que para el área de un cuadrado es igual a área igual a lados cuadrados, y el perímetro es igual a los 4 lados. Para el rectángulo, el área para un rectángulo es área igual a base menor por altura. Para el perímetro sería, perímetro es igual a los 2 lados, paréntesis, base menor más altura. Para un triángulo, el área sería, área es igual a, perdón, área es igual a un medio sobre base menor y altura. Para el perímetro sería, perímetro es igual a área más base menor más los lados. Para el rombo sería, área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Para el perímetro sería, el perímetro es igual a los 4 lados. Para un romboide tenemos que es área es igual a base menor por altura. Para el perímetro es igual a los 2 lados más área más base menor. Para un trapecio sería A es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Para el perímetro sería, perímetro es igual a los 2 lados por área más base mayor más base menor.
A continuación los dejaremos con unos ejemplos. Tengan todos muy buenos días. Pues a continuación vamos a dar unos ejemplos sobre área y perímetro de algunas figuras geométricas. Para sacar el área y el perímetro de un cuadrado de 4 centímetros cuadrados, de 4 centímetros, continuaremos con la siguiente fórmula, que la de área es los dos lados al cuadrado. Entonces sería área por 4 centímetros al cuadrado, y nos quedaría un área de 16 centímetros cuadrados. Para el perímetro serían los 4 lados, la suma de sus 4 lados. Entonces el perímetro sería 4 más 4 más 4 más 4, que nos daría un total de 16 centímetros. Para sacar el área y el perímetro de un triángulo, se utiliza la siguiente fórmula, que es área igual a base por altura entre 2. En este caso tenemos que la base es de 10 centímetros, la altura de 42 centímetros, y eso lo dividimos entre 2 y nos da un área de 210 centímetros cuadrados. Para el perímetro seguimos igual, que es la suma de sus 3 lados, que en este caso serían 10 centímetros más 43.17 más 43.17, que nos quedaría un total de 96.34 centímetros. Para sacar el área y el perímetro de un rombo, se utiliza igual la misma fórmula, que es área. El área es igual a D mayúscula por D minúscula entre 2. Y en este caso sería, la D mayúscula serían 24 centímetros, la D minúscula serían 10 centímetros, y eso lo dividimos entre 2 y nos da un área total de 120 centímetros cuadrados. Y continuamos con la misma fórmula, que es la del perímetro, que es la suma de sus 4 lados, que en este caso serían 13 más 13 más 13 más 13, y nos quedaría un perímetro de 52 centímetros. A continuación quedará nuestra compañera para seguir hablando del tema. Tengan todos muy buenos días. A continuación seguiré yo con el área del perímetro de un rectángulo, que como podemos ver en la imagen tenemos que el rectángulo mide 6 centímetros por 9 centímetros. Y ocuparíamos la fórmula que sería, en el caso de área, sería área es igual a base por altura. Área es igual a 9 centímetros que correspondía a la base por los 6 centímetros que es la altura. El área en total es de 54 centímetros. Para sacar el perímetro del rectángulo tenemos que la fórmula es perímetro es igual a 2 veces la base por la altura. Nos queda que el perímetro es igual a 2 por 9 centímetros por 6 centímetros. El perímetro del rectángulo nos queda que es de 30 centímetros. Tenemos también a continuación el área y perímetro de un romboide. En este caso tenemos que el romboide tiene una base de 4 centímetros por una altura de 4 centímetros, que sería para el área, que sería igual. Área es igual a base por altura, área quedaría 4 por 4 centímetros, el área nos da igual a 16 centímetros. En el perímetro nos queda que la fórmula es perímetro es igual a 2 veces A más B, que sería perímetro es igual a 2 por 4 más 4.5, que serían los lados que corresponden, ¿verdad? P es igual a 17 centímetros. A continuación tenemos el área y perímetro de un trapecio. Como podemos ver en la imagen, tenemos un trapecio que sus lados miden 5 centímetros. Tenemos la base mayor que es de 10 centímetros y la base menor que es de 4 centímetros,
con una altura de 4 centímetros. La fórmula para el área sería, área esto es igual a base mayor más base menor por altura entre 2. Nos queda igual la fórmula que área es igual a 10 más 4 por 4 entre 2. Ahí disculpen que tuve un pequeño error ahí en la digitación. El área es igual a 28 centímetros cuadrados. Para perímetro sería que 2 veces sería 2 por A, que serían sus lados, más la base mayor, más la base menor. Perímetro esto es igual a 2 por 5, más 10, más 4. El perímetro es igual a 24 centímetros. Gracias. Y pues bueno, como conclusión, entendemos que de esta manera hemos aprendido de forma concreta y ordenada los pasos que debemos de tomar para poder calcular las áreas y perímetros de una figura regular o irregular. La verdad, entre todo el tema, pues aprendimos bastante, ya que algunas cosas quizás se nos olvidaban, pero ahora ya se nos quedó bien en la mente y pues eso es todo y muchas gracias por su atención prestada. Pasen feliz día. Vaya, terminaron la exposición, ¿verdad? El primer grupo. No los voy a felicitar, ¿verdad? Porque de verdad no era lo que yo esperaba en esta exposición. ¿Verdad? El tema estaba súper fácil, que ustedes buscaran figuras y todavía yo les dije, háganlo con referente, ¿verdad? Al módulo. ¿Sí? Y lo hicieron tan como superficial, o sea, lo más básico, ¿ya? Un cuadrado, un rectángulo, ¿ya? O sea, todavía yo les dije, tendrían que poner por lo menos ejemplos acorde al módulo, ¿sí? Ahí todavía les hizo falta. Si están sacando, vamos a ver el tema como tal. Si ustedes están sacando, ya les digo. Va, dice cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas regulares e irregulares, ¿sí? Yo les mencionaba que ustedes lo hicieran, como les digo, de acorde al módulo. Hubieran colocado todavía más dificultad, no solamente cuadrados y rectángulos, ¿verdad? Y las partes ahí otras que pusieron, ¿sí? La idea es de que ustedes aplicaran eso, como les digo, al módulo, ¿ya? Sí, ¿verdad? Dijeron alguna teoría ahí, solo la leyeron, o sea, no explicaron 4 por L o no, 4L, ¿verdad? Cuando dice rombo, ¿qué es el D mayúscula y el D minúscula? Ahí solamente me dijeron D mayúscula y D minúscula. ¿Y qué es eso? Los del grupo. D mayúscula es el diagonal mayor y D minúscula representa la diagonal menor. Ajá. Pero así se tiene que explicar para cuando ustedes estén exponiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sino que solamente están leyéndome lo que está ahí y no se buscaron ahí, digamos, otros ejercicios para representar, digamos, figuras, porque vaya, cálculo de áreas y perímetros de figuras, geométricas regulares y irregulares. Pudieran ustedes haber hecho otras figuras, ¿sí? Van a calcular áreas y perímetros. Si están analizando, en el caso, están analizando paredes. Si tienen una pared con una ventana, por lo menos eso esperaba yo, pero les dije yo, de acorde a el módulo, ¿sí? Si tenemos una pared tanto por tantos metros cuadrados, pero ahí hay una ventana, una puerta, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el área de la puerta, ventana, descontar al área total. Y eso me va a dar los metros cuadrados en total, en realidad, de las
pared, ¿sí? Está bien que hayan puesto todo eso al inicio, ¿vea? Pero que se hayan ido más allá, no solamente se hayan quedado con lo básico, ¿sí? Porque ahí fue bien básico lo que ustedes todavía hicieron. ¿Vea? Todavía yo les di más ejemplos ahí en matemática. Yo dije, tal vez agarran de los que aparecían ahí, ¿verdad? Sacar perímetros ya con figuras, ¿sí? No solamente de un cuadrado y de un rectángulo. O sea, ahí sí, ¿verdad? Para mí no se esperaba ya, lo que uno quería de este tema. Ya. Era uno de los más fáciles, en donde se tenía mucha información para ustedes poder ir ahí dando. Ya. Ahí se quedaron bien cortitos con eso. Demasiado, diría yo. Mi pregunta, ¿verdad? Pase al siguiente grupo, por favor. No sé si los demás tienen alguna duda con respecto al rectángulo o al cuadrado, niños. Todo Ajá, claro. de las demás figuras que mostraron sus compañeros. ¿Hay dudas? Todo claro. Todo claro, vea. Bueno, pase al siguiente grupo, por favor. Suba ahí la presentación. Ahorita la subo. Bueno. Mire si ya se envió, Inge. No, ahorita no me aparece. Suban ustedes la presentación, vea. No me parece nada. Inge, entonces aquí le subimos aquí en Teams la presentación. No, la van a subir en la plataforma. Yo voy a hablar y luego ustedes la suben los que ya vayan exponiendo. Dani, tiene que ir compartir su pantalla o subirla acá, pero ustedes la van a manipular, ¿verdad? No la vaya a enviar. Sí, Inge, ahorita estoy viendo eso, pero no me deja compartir escritorio. ¿Se puede ver ahorita? ¿Alguien que me confirme si se puede ver? Sí, ya puede ver. Sí, ya. Ok. Tengan muy buenos días, compañeros y ingeniero presente. Nosotros somos el grupo número 2. Nos tocó el tema
cálculo de volúmenes a figuras geométricas y conversiones. Los integrantes del grupo somos Jonathan Ulises Martínez, Daniel Enrique Guillén, mi servidor, Daisy Karina Valle Mejía, Priscila Saray Cortés Patris, Julio Antonio Cornejo Salmerón. Y en este momento pasará uno de nuestros compañeros a explicar, y voy a pasar a explicar la introducción. Mediante el presente trabajo queremos dar a conocer los diferentes cálculos que se les aplican a variadas figuras geométricas que se emplean en el diario vivir y conocer sobre las diferentes conversiones que se pueden aplicar a las situaciones de la vida cotidiana. Los objetivos generales y objetivos específicos. Objetivo general: reconocer los diferentes cálculos de volúmenes a figuras geométricas y conversiones. Objetivos específicos: describir el proceso a seguir para calcular el volumen de una figura geométrica dada. Explicar las diferentes conversiones que se aplican. Explicar las diferentes conversiones que se aplican para efectuar ejercicios de distancia, volumen y masa. Ahora un compañero empezará a explicarles qué es un sistema de conversión. Disculpa la interrupción, pero no se está viendo la presentación. No se ve. Solo el team se ve. Se ve tu pantalla y la presentación. Abrí la Solo se le ve la pantalla ahí compartida. Se ve. ¿Y ahora? Hoy sí. Ahora sí. Hoy sí. Ahora sí se ve. Sí. Sí, ¿Alguien que me pueda decir, por favor? sí, ya se ve. Sí, se Se mira. Sí, se mira. ¿Ah? Sí se ve. Solo dale en presentación para que se vea. Ah, va. Ok. Sí, ya se ve, tranquilo. Pues comenzaré. Tengan todos muy buenos días, compañero ingeniero presente. Somos el grupo número 2. Nuestro tema es cálculo de volúmenes a figuras geométricas y conversiones. Los integrantes del grupo son Jonathan Martínez, Daniel Romero, Daisy Valle, Priscila Cortés y Julio Cornejo. Primero explicaré la introducción. Mediante el presente trabajo queremos dar a conocer los diferentes cálculos que se les aplican a variadas figuras geométricas que se emplean en el diario vivir y conocer sobre las diferentes conversiones que se pueden aplicar a situaciones de la vida cotidiana. Los objetivos. Objetivos generales: reconocer los diferentes cálculos de volúmenes a figuras geométricas y conversiones. Objetivos específicos: describir el proceso a seguir para calcular el volumen de una figura geométrica dada. Explicar las diferentes conversiones que se aplican para efectuar ejercicios de distancia y volumen y masa. Ahorita uno de mis compañeros les va a seguir hablando del tema. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Karina y yo le voy a hablar acerca de los sistemas de conversión. Dani, pasarla al tema de sistemas de conversión, porfa. Ahí está, que es un sistema de conversión. Ah, ahí está. Esa. Karina. Todavía no se ha cambiado. Yo la portada miro que tenés. Ah, Sí. Ajá, no se mira, cambiala.
La portada. Dale Ya está, play. ya está. Al menos a mí ya me cambió. Ujú. Vale. Buenos ¿Y días, ahora? compañeros. Sí, pero dale play para que se haga grande en toda la pantalla. Vale. Vale, voy a empezar. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los sistemas de conversiones. Como concepto principal, les puedo decir que los sistemas de conversiones es la transformación de un valor numérico de una magnitud física a otro valor equivalente. A otro valor equivalente en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Es decir, de que nosotros vamos a buscar el valor de una magnitud física para pasarlo a la equivalencia en otra medida de la misma naturaleza. Siguiente, Dani. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del sistema de conversión de unidades. Dani, pasa a la siguiente diapositiva, porfa. Los sistemas de conversión de unidades. Entre las unidades que tenemos, que se pueden convertir, tenemos como son unidades atómicas. Un ejemplo es el peso atómico, que es expresado en los elementos de la tabla periódica. Tenemos las unidades usadas en astronomía. Un ejemplo de esas unidades son los años luz. Tenemos las unidades de longitud. Como ejemplo principal son los metros. También tenemos las unidades de superficie. En las unidades de superficie, como ejemplo, están los metros cuadrados. También las unidades de volumen. En las de volumen tenemos los metros al cubo. Las unidades de masa, hablamos de kilogramos. En las unidades de medida de energía, como principal tenemos la candela. Y también tenemos las unidades de temperatura, que hablamos de Celsius y las unidades de densidad. En las unidades de densidad, un ejemplo sería kilogramos sobre metro cúbico. Siguiente. Aquí pueden ver algunos ejemplos de conversiones de algunas equivalencias. Podemos ver que un metro equivale a 100 centímetros, que son medidas de longitud, los metros, de 1 metro a 1000 milímetros, que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, y así sucesivamente. También podemos ver de que un pie es igual a 30.40 centímetros. Más abajo, que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Estos son ejemplos de algunas conversiones que podemos hacer con sus equivalencias. Siguiente. Vaya, hoy les voy a hablar del Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional de Medidas son medidas derivadas de las 7 básicas. Como ejemplo, tenemos el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el Kelvin, la candela y el mol. Estas son unidades básicas del sistema internacional. Siguiente. Ahora les voy a hablar del sistema MKS de unidades. Se dice que este sistema expresa las medidas utilizando como unidades fundamentales. Bueno, un ejemplo es el metro, el kilogramo y el segundo. Esas son medidas expresadas en el sistema MKS.
Ahora les voy a hablar del sistema segesimal de unidades. Este sistema está basado, como lo dice en su nombre, en unidades segdesimales. Pues ahí podemos encontrar que van de decimales. Entonces tenemos el centímetro, el grado, el segundo. Como pueden ver, compañeros, siguiente. Yo les estoy mostrando los sistemas, cuáles son sus unidades básicas. También les tengo el ejemplo lo que es una tabla de conversión, donde tenemos agrupados, como les dije al principio, las unidades, que tenemos unidades por longitud, unidades de superficie. Cuando hablamos de superficie estamos hablando de unidades elevadas al cuadrado. Tenemos de volumen y de masa. Y ahí pueden ver los ejemplos. Ahora les vamos a mostrar lo que son unos ejemplos de cómo convertir. Pasará mi compañera Priscila. Buenos días. Bueno, yo les voy a explicar algunos ejemplos de conversiones. En el primero, como pueden ver, nos pide convertir 4 kilómetros a metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto equivale los kilómetros a metros. Como podemos ver en las tablas anteriores, un kilómetro, perdón, tiene 1000 metros. Entonces se colocan los 1000 metros en la parte de arriba como numerador y 1 kilómetro en la parte de abajo como denominador. Y multiplicamos 4 por 1000 y nos da 4000. Eliminamos los kilómetros y nos quedan los metros. Entonces la respuesta sería 4000 metros. Como podemos ver allá, aquí abajo sale una observación que dice que es importante siempre que se use un factor de conversiones, se intente que las unidades queden arriba o abajo, de tal manera que se pueda eliminar. Como les expliqué anteriormente, para poder eliminar los kilómetros tiene que quedar uno arriba y uno abajo. En el ejemplo 2 nos pide convertir 7 pies a metros. De igual manera, tenemos que revisar las tablas de conversiones para ver cuántos pies tiene un metro. En este caso, un metro contiene 3.28 pies. Igual, un metro lo dejamos en la parte del numerador y los 3.28 pies los dejamos en la parte del denominador. Se multiplica 7 pies por un metro, que nos quedaría 7, y ese lo dividimos entre los 3.28 pies y nos da los 2.134 metros. Siguiente. Igual manera nos da una observación de que tenemos que dejarlo ya sea arriba o abajo para poder eliminarlos. En el tercer ejemplo nos pide convertir los 13 kilómetros por hora a metros sobre segundo. En este caso tenemos lo que es una velocidad en unidades de longitud y tiempo. Para ello veamos los recursos que tenemos para identificar los factores de conversión. Y como datos tenemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, 1 hora tiene 60 minutos y 1 minuto tiene 60 segundos. Siguiente, Dani. Ya con todos los datos, pues podemos hacer el ejercicio, que sería los 13 kilómetros por hora. Entre paréntesis ponemos como numerador los 1000 metros y como denominador 1 kilómetro. Abrimos otro paréntesis y ponemos 1 hora sobre 60 minutos. Otro paréntesis, 1 minuto sobre 60 segundos. Multiplicamos toda la parte de los numeradores, que sería 13 por 1000, y toda la parte de los denominadores de igual manera los multiplicamos, que sería 60 por 60. La respuesta la dividimos y nos daría los 3.61 metros sobre segundos. Y aquí vemos de igual la solución más clara en caso de que se tenga alguna duda para poder eliminarlos. Los kilómetros, los minutos y las horas.
A continuación, mis compañeros les hablarán sobre los volúmenes de la figura geométrica. Ingeniera. No se escucha nada si están exponiendo. Y ahorita me escucho. Sí, bien suave, Hijo, Dani. Sí, bien suave. Fíjense Bien que ahorita suave le se escucha. fíjense que ahorita le tocaba a Julio y no se encuentra, dije, para que ahí le ponga. Va, perdió la nota entonces. La siguiente ahí expongan lo que a él le tocaba. Vaya, volúmenes de figuras geométricas, prisma rectangular, ejemplo. Calcule el área total, área lateral y el volumen de un prisma rectangular con las siguientes dimensiones, 2, 3 y 5 centímetros. Como pueden ver, ahí está la altura que representa la letra H, la B que representa la base, que está 5, 2 y 3. Ahí está. Área total es igual 2 por A por B por H más 2AB. Después lo que tenemos que hacer es sustituir 2 por A. ¿Cuánto valía A? Valía 3. Ahí está. Aquí están los 3. ¿Cuánto valía B? Valía 2. Ahí está. Y H valía 5. 2 por 3 más 2. Cierra paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, por la altura, que es 5, más el 2 veces A por B. 2 por 3 por 2. Al sumarlo, 2 por 3 más 2, 5. Solo se baja el 2. Y aquí viene el 5, más 2 por 3, 6. Aquí lo que hace es multiplicar. 2 por 5, 10. Por 5, 50. Más 2 por 3, 6. Por 2, 12. Y la suma de esto, 50 más 12, da 62 centímetros al cuadrado. Ese sería el área total. Para encontrar el área total es esta fórmula. Para encontrar el área lateral, la fórmula es área lateral es igual 2 por A más B por H. Al sustituirla sería 2 por 3 más 2 por 5. 2 por 5 por 5. 2 por 5, 10. Por 5, 50 centímetros al cuadrado. Ese sería el área lateral. Al calcular el volumen total es igual a A por B por H. Sería 3 por 2 por 5. Y como el volumen total solo se calcula en centímetros cúbicos, quedaría 30 centímetros cúbicos. Buenos días. Yo les hablaré sobre cómo calcular el volumen de un cilindro. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o cuántos cubos de cierta medida caben dentro de un cuerpo. Como primero debemos de identificar las partes de un cilindro, que sería la base, el radio y la altura. Siguiente, Dani.
fórmula para calcular el volumen es área de base por altura. Primero debemos de calcular el área de la base. La fórmula a ocupar sería pi por radio al cuadrado. Ya que sabemos que la área de base es igual a 10 centímetros. Y nos quedaría área de base es igual a 3.1416 por 10 centímetros al cuadrado. Al realizar esta operación nos quedaría 3.1416 entre paréntesis 100. El área de la base sería igual a 3.1416 por 100. Esto nos da como resultado el área de la base 3.1416 centímetros al cuadrado. Sustituimos en la fórmula del volumen, nos quedaría 3.1416 centímetros al cuadrado por la altura del cuerpo, que sería 20 centímetros. Al realizar esta operación, nos da como resultado que el volumen es igual a 6.283.2 centímetros al cuadrado. Como les mencionaba al principio, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o cuántos cubos de cierta medida caben dentro de un cuerpo, ya que nos dice que el volumen sería igual a 6.283.2 centímetros al cuadrado, que serían los cubitos de 1 centímetro que cabrían en el cilindro. Muy buenos días, compañeros. Ahora me toca a mí explicar primeramente, algunos conceptos. Primero, volúmenes de cuerpos geométricos. ¿Qué son los volúmenes de cuerpos geométricos? Primero tenemos que saber qué es un cuerpo geométrico. Llamamos cuerpo geométrico a los sólidos que ocupan un lugar en el espacio. Es decir, que los podemos tocar, medir y pesar. Las medidas que se toman son longitud, anchura y altura. Volúmenes de los cuerpos geométricos. Cuando estudiamos las áreas, hablábamos de 2 dimensiones, largo y ancho. El producto de largo y ancho, el producto de los valores largo por ancho nos da el área. Para calcular un volumen necesitamos 3 dimensiones, largo, ancho y alto. El producto de los valores de largo por ancho por alto nos da el volumen. Aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo que nos dice: una caja grande de base rectangular. Han encontrado 300 cajas pequeñas exactas de 3 centímetros cúbicos de volumen. La altura de la caja es de 10 centímetros. ¿Cuál es el área base? Primeramente, para calcular ese ejercicio, el volumen del recipiente de la caja grande, para ello nos dicen que caben 300 cajas pequeñas de 2 centímetros cúbicos cada una. Esto quiere decir que el volumen del recipiente es de 300 por 2, que son los centímetros cúbicos, los 2 centímetros cúbicos que mide cada caja. Esto equivale a 300 por 2, 600 centímetros cúbicos. Sabemos que el volumen calculamos multiplicando el área por la base por la altura. Entonces, sustituyo por los valores numéricos que conozco, que la base es volumen es igual a área de la base por altura, y sustituimos 600 centímetros cúbicos, que nos dio el volumen del recipiente, es igual a área de la base por 10. Sustituimos simplificamos la fórmula y nos da área de la base es igual a 600 sobre 10 es igual a 60 centímetros cuadrados. Ahorita vamos con otro ejercicio.
volumen de un cono. Principalmente, ¿qué es un cono? Un cono es una figura tridimensional con una base circular, una superficie curvada conectada a la base y el vértice. Aquí vamos a ver otro ejercicio. El volumen de un sólido de 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupan las unidades de volumen. Están dadas en unidades cúbicas, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Nos tenemos que asegurar siempre que todas las medidas estén en las mismas unidades antes de calcular el volumen. El volumen representa la letra V. De un cono con radio, la R es 1/3 de la base, que es B, y la altura es H. Los volúmenes de un cono y un cilindro están relacionados en la misma forma que los volúmenes de una pirámide y de un prisma se relacionan. Si la altura de un cono y un cilindro son iguales, entonces el volumen del cilindro es 3 veces más el volumen de un cono. Aquí vamos a aplicar la fórmula anterior. Encuentra el volumen del cono mostrado, redondea la décima más cercana de 1 centímetro cúbico. Aquí podemos ver solución. De la figura, el radio del cono es de 8 centímetros y la altura es de 18 centímetros. La fórmula para calcular el volumen de un cono es V es igual a 1/3 de pi por 1/3 de pi por radio. Sustituyo 8 por R y 18 por H. ¿Y de dónde salieron esos datos? Esos datos salieron del cono. Simplificamos la fórmula. Nos quedaría V es igual a 1/3 de pi por 64. Los 64 salieron del 8 al cuadrado. Y de ahí solo bajamos el 18. V es igual a 1/3 de pi por 64 por 18. Al efectuar esa operación nos da 384 pi. Efectuamos esa operación y nos da más o menos 1206.4. Como conclusión, para desarrollar los diferentes ejercicios de conversiones se necesita una tabla de conversión para facilitarnos el trabajo y que los datos sean más verídicos. Al encontrar el volumen en los diferentes cuerpos geométricos, nos damos cuenta del espacio que ha ocupado cada figura geométrica indicada en los diferentes ejercicios. Y decidimos poner ejercicios como el cono, porque en las construcciones se ve bastante en excavaciones de cono, o si no, en construcciones de iglesias, se ve más que todos los conos. Y eso sería todo. Gracias por su atención prestada. Pasen lindo día. ¿Dónde está Zanoni? Es lo que me pregunté yo. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, niños? Vale. No hay ninguna pregunta. Vaya, fíjense, así se los digo, ¿verdad? Me escuchan, ¿verdad? Lastimosamente, pues no era lo que se esperaba de las exposiciones, ¿verdad? Yo de hecho, pues, primera vez, ¿verdad? Con ustedes que ustedes están exponiendo, pues yo nunca los había escuchado exponer, cómo se preparan ustedes con sus exposiciones, ¿verdad? El interés que usted le pone, que si las indicaciones, ¿verdad? Las siguen, ¿ya?
sea, no, la verdad no era lo que yo esperaba, por lo menos ahorita en esos dos primeros grupos, no sé los demás, ¿vea? No voy a hablar ahí por todos, ¿sí? Se supone que son unos temas tan básicos que ustedes iban a exponer. Se supone que ustedes ya vieron detalles, ¿verdad? De planos, ¿verdad? Y no voy a decir la palabra se supone, sino que así es. Ustedes ya vieron detalles de planos, ¿verdad? Imagínense, ahorita me estaban hablando de velocidad, metros sobre segundos. Me estaban hablando de kilogramos por hora, kilómetros, perdón, por hora. ¿Sí? Me estaban hablando ahí de otras cosas que yo les pregunto, ¿van de acorde a costos y presupuestos? ¿Van a encontrar ustedes la velocidad de algo en costos y presupuestos? ¿Qué es lo más básico que vamos a ver en costos? Por eso dice de figuras, ¿sí? Volumen, área, perímetro, unidades de conversión. Todavía se los dije yo. Unidades de conversión, ¿el qué? Que ustedes puedan calcular de cubetas, ¿verdad? Cuántos metros cúbicos. Ahí en la tablita donde le dice de tantos litros de agua, usted no lo va a calcular por litro, lo va a calcular por barriles. Ya en un proyecto no va a decir, voy a necesitar 217 litros para la proporción 1:2. Esos litros usted tiene que pasarlos a barriles, porque usted va a comprar o va a usar barriles de agua. Se los dije yo, toda esa parte, ¿ya? Enfocado al módulo, costos y presupuestos. Miren, yo ahorita dije, no sé si no encontraron nada en internet, ¿vea? ¿Sí? Ahí yo me metí en internet y puse ejercicios prácticos de áreas y volúmenes para costeo de viviendas, de construcción, y me aparecen una serie de ejercicios que ustedes la hubieran podido utilizar, ¿sí? Un ejemplo que yo estoy viendo acá que dice, encuentre el volumen para que necesita de agua para una piscina X, ¿sí? Otra, el área, calcular el área del ¿qué? Azulejo, dice ahí, que se va a colocar también en la piscina, es como, ¿verdad? ¿Sí? Calcular la cantidad de piezas que también se van a necesitar para X. Eso era lo que yo esperaba en ejercicio. Y eso no me estoy pasando yo a otra cosa, sino que es área, ¿ya? Y van a utilizar perímetro, y van a hacer volumen. En el caso de paredes, ya se los dije, hubieran colocado eso. Miren, tenemos una pared, ¿verdad? Rectangular, ¿sí? Tenemos una ventana, tenemos una puerta, ¿verdad? Yo quiero saber la cantidad y solamente, yo no le digo que me pusieran ahí el mortero que se les iba a gastar, el concreto que se iba a, nada de eso, ni bastones, ni nada, sino que cálculos de áreas, ¿ya? Si estamos hablando del perímetro, ¿verdad? Igual ahí hasta aparecen unas de, si está midiendo el terreno, ¿verdad? Y que según esa área, cuánto sería el área de construcción, miren. Hay un montón de cosas, ¿no? Que se fueron a otras cosas que nada que ver. Ahí me hablaron de la candela, ¿sí? Me hablaron ahí de los Kelvin. Está bien, vea, poner el cuadrito que son las, está dentro de las unidades fundamentales, vea, ¿sí? Está bien, pero no tenían que profundizar en eso porque eso no nos va a servir a nosotros para costos y presupuestos. Costos y presupuestos, uno va a ver lo más básico. Lo más básico. Vaya, si ustedes me hubieran puesto en volumen, miren, una zapata, ¿sí? Vaya, aquí vamos a leer las especificaciones de una zapata. Me dice que va a ser de tanto por tanto, espesor tanto, y me pide los metros cúbicos de concreto. Mire, tan sencillo. Ah, me sale tanto el volumen de concreto, ¿sí? Área, hubieran colocado ahí paredes, áreas de pisos, ¿sí? Perímetros, ¿verdad?
cuánto perímetro se va a colocar ¿qué? De zócalo, ¿ya? Cuánto perímetro, no sé, ahí inventar, ¿verdad? Ahí desde lo que es la parte de construcción, sino que me salen con otras cosas y otros, ¿verdad? Como el primer grupo, lo más básico, ¿sí? Cuando ustedes hubieran puesto ahí detalles, ¿verdad? Detalles de algo, ¿sí? Detalles de un plano y ustedes ahí con eso hubieran podido hacer un cálculo, sino que se fueron a otra cosa que nada, o sea, ¿verdad? Hay unas cosas ahí que nada que ver. No es lo que se esperaba. No sé si aquí les pasó esto o siempre tienen esa costumbre en las exposiciones de no prepararse y presentar buenas exposiciones. Porque a mí sí me dejaron asombrada de ver de que no tienen aquella iniciativa de prepararse, ¿verdad? Ahí me hubieran preguntado, mire, fíjese de que yo quiero, yo les hubiera ido ahí medio mencionando qué, pero no, ¿verdad? O sea, esos dos temas han sido los más fáciles para que usted se hubiera preparado, hubiera presentado algo bueno, ¿verdad? Porque miren, cálculo de áreas, perímetros. Y el otro, cálculo de volúmenes a figuras geométricas y conversiones. ¿De acuerdo a qué? Al módulo. No calcular la velocidad. ¿Sí? La verdad que si estamos así, niños, vamos iniciando mal. Ya se los digo. Estamos iniciando mal. Porque si tenemos miedo a hacer un cálculo para calcular materiales, ¿verdad? Cantidades de volúmenes, en volumen, hasta el de una excavación me hubieran puesto allí un detalle de una solera, igual el detalle de una zapata, miren, volumen de excavación, ¿sí? Asociado al módulo, ¿ya? Entonces ya se los digo. No les digo, ¿tienen preguntas? Porque, no sé, ¿verdad? Y los demás, me imagino que también los que están de espectadores, puede ser que la mayoría ni estuvieron en las exposiciones, déjalo ahí escuchando, o no digo todo, ¿verdad? Pero sí, me imagino que la mayoría, ¿verdad? Entonces ahí desde ya, ¿verdad? Si iniciamos así, tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Estamos mal. Estamos muy mal, ¿verdad? Peor en estas materias. Como les digo, esto es esencial en su carrera. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Nadie tiene una pregunta? No hay preguntas, niños. En mi caso no, ingeniero. No, Inge, todo claro. Pues creo que no quedó todo claro, ¿verdad? Algunas cosas. Porque al final voy a hacer una conclusión ahí y yo les voy preguntando, ¿verdad? Según los temas que se han visto. ¿Verdad? Entonces yo les voy preguntando. Veo que aquí nadie pregunta, nadie tiene una duda, ¿verdad? Si estamos hablando de figuras ya asociado al módulo, entonces ya voy a ir haciendo yo preguntas al final. ¿Verdad? Al final yo voy a hacer preguntas. Vaya, se preparan los otros dos grupos, ¿verdad? Y a las 9 en punto vamos a arrancar con los otros dos temas de exposición, ¿verdad? Que serían conceptos básicos, ya estamos hablando de costo, presupuesto, y el otro grupo número 4 que serían, ¿qué es el presupuesto? Donde ahí menciona las etapas, características, análisis, ajustes y métodos. Eso es lo que se va a exponer en el siguiente grupo. Bueno, eso es todo, provecho y vuelven a entrar a las 9 en punto. Bueno, gracias, ingeniera. Nos vemos en un rato. En este mismo enlace se vuelven a meter, ¿verdad? Voy a detener la grabación y luego grabamos la otra.